Hola, ¿qué tal amigos? En esta clase hablamos un poquito más de perspectiva avanzada, en la que trabajamos igual con un punto de fuga, pero en esta ocasión fuimos añadiendo más elementos y tratando de transformar estos cubitos en una perspectiva que mantenga el primer punto de fuga, pero nos añada diferentes secciones al objeto base. También tratamos de hacer con una vista plana de la vista lateral de este camión, una construcción en la que podíamos añadirle volumen dibujando este camión a un punto de fuga. Posteriormente pasamos a la vista frontal y dibujamos la caja de adelante y después la caja posterior para poder dibujarlo también a un punto de fuga. Aquí pueden ver cómo seguimos las mismas reglas, pero en esta ocasión ya no dibujamos un cuadrado, sino ya una figura diferente que también va a fugar hacia ese primer punto de fuga. Este camión lo estamos viendo de frente y podemos ocupar este método para dibujar incluso un escenario completo. Cuando pasamos al segundo punto de fuga, pasamos a dibujar nuestro camión en una rotación diferente. En este caso, utilizamos esta técnica de añadir otra sección a la figura básica para poder construir nuestro camión. Pueden ver que si nosotros no dibujamos la perspectiva de manera correcta, puede haber errores en nuestro dibujo si partimos de una estructura incorrecta. Si logramos utilizar nuestros puntos de fuga para estructurar de manera correcta, podremos dibujar en perspectiva y no tener esos errores. Recuerden que para dibujar un cilindro también aplican las mismas reglas de perspectiva, como pueden ver aquí en este ejemplo, donde se da a entender que el cilindro está yendo hacia un punto de fuga. La idea sería que también pudieran dibujar varios cilindros en diferentes perspectivas y aprender también a hacerle añadidos que vayan de acuerdo a los ejes de este cilindro. Al final, después de haber practicado varias veces, podrán comenzar a estructurar diferentes figuras más complejas, como pueden verlo aquí. Al principio pusimos estos pequeños puntos que nos dan las dimensiones de lo que sería nuestro modelo y comenzamos a dibujar con perspectiva, tratando de ver dónde estarían ciertos puntos de fuga, como aquí en el brazo. Pueden ver que aquí existe una distorsión en la pierna, en donde se da a entender que esta pierna está yendo hacia el frente y la estamos viendo en una vista frontal, lo cual hace que la pierna aparentemente se dibuje más corta, pero se entiende que está en una rotación en la que nosotros tenemos una reducción que se llama escorzo por la perspectiva. Recuerden que dependiendo de dónde esté su línea de horizonte, ustedes podrán ver este objeto con las líneas en una dirección o en otra dirección. Eso se puede saber ubicando en qué parte del objeto que estamos dibujando nosotros podemos observar de manera fácil la parte inferior o la parte superior. En ese momento nosotros podemos entender que en la línea de horizonte se encuentra arriba o debajo de estas secciones. Aquí lo ideal es que practiquen mucho con diferentes modelos y que si alguna sección se dificulta la dibujen aparte. Pueden utilizar estas esferas para dibujar ciertas rotaciones. Dependiendo del modelo que utilicen podrán encontrar diferentes líneas de movimiento y es importante tratar de guiarse por la perspectiva que estamos viendo para dibujarlo de forma correcta. En ocasiones como en esta pueden ver que el pie que está más al frente será dibujado de una forma más grande y justamente aquí podemos encontrar cómo existe una perspectiva en la cual en la primera parte de lo que sería el pie izquierdo de la chica se está yendo en una perspectiva a un punto de fuga donde se reduce y en el otro pie pasa lo mismo, pero ocasiona que lo que sería el primer pie y el segundo pie tengan una diferencia de tamaño bastante considerable. También se logra un escorzo en el cual tenemos superposición y lo ideal sería poder hacer estos maniquís con la figura. Por último tenemos esta figura que igual tiene este mismo efecto en el que los pies de un pie a otro se va yendo hacia un punto de fuga y va teniendo una reducción. Traten de identificar en dónde se encuentran las articulaciones para que ustedes puedan separar por secciones esta figura, que es una figura un poquito más compleja, y poder dibujar en perspectiva. Les comentaba que en la perspectiva nosotros podemos tener diferentes opciones para dibujar
objeto, como lo pueden ver aquí en esta obra que les voy a mostrar, podemos llegar a un dibujo muy complejo con el uso de una perspectiva simple como es a un punto de fuga. Aquí la línea de horizonte se encuentra ligeramente inclinada, que sería esta línea azul, y nosotros podemos encontrar el punto de fuga siguiendo la línea que tienen los objetos que están aquí dibujados. Por ejemplo, aquí estas líneas del escritorio y las líneas que están en el piso coincidirán en este punto de fuga con las líneas que están en la parte del techo. Recuerden que este ejercicio es un poco complicado al principio, pero si lo practican cada vez les va a ser más fácil y podrán dibujar objetos diferentes y darles volumen sin tantos problemas al usar un punto de fuga para objetos de frente, dos puntos de fuga para objetos con rotación, y recordar que mientras más se acerque al punto de fuga volverá de pronto a reiniciarse esa perspectiva en la versión frontal, que sería dibujar a un punto de fuga. Como pueden ver en este camión, si yo lo voy acercando al punto de fuga, en algún punto quedará frontal y después volverá a rotar hacia la otra dirección donde aparecerá otro punto de fuga. Para dibujar 3 puntos de fuga, que es un tema un poquito más complejo, les recordaba que el tercer punto de fuga tiene que estar en la parte de abajo de nuestro escenario y nosotros tenemos que dibujar al principio un punto y tratar de interconectar esos puntos con los puntos de fuga y ir cortando nuestra figura. Es importante entender que al dibujar en 3 puntos de fuga, nuestro dibujo, que era un camión pues plano, en este momento ya lo estaríamos dibujando con mucha más deformación, lo cual nos da un dibujo un poquito más dinámico. Existen diferentes tipos de perspectiva y podemos ocupar diferentes formas de acomodar los puntos de fuga, como en este caso, donde los puntos de fuga se ubican de una manera simétrica y donde tenemos esta distorsión radial que nos permite dibujar objetos que van a tener una apariencia de estar distribuidos sobre una superficie esférica. También es importante entender que los puntos de fuga al final es una manera en la que nosotros visualmente podemos observar diferentes tomas o diferentes vistas de lo que sería nuestro espacio. Como les comentaba, es importante que ustedes vean que esto se aplica en diferentes formas, como puede ser también en la fotografía con los diferentes tipos de lentes. En este caso de los lentes les mostraba que dependiendo de el ángulo que ustedes quieran tener de esta toma, pueden ocupar diferentes ángulos de lente, donde aquí pueden ver cómo en el primer caso, que pueden ver a la chica y se alcanza a ver un poco del fondo, esta es una figura que está un poquito distorsionada porque los puntos de fuga están muy cerca. Conforme el ángulo va cambiando en el lente de la cámara, se va acercando y ya no vemos los objetos que están en el fondo. Sin embargo, podemos ver que también existe una distorsión. Entonces, mientras nosotros juntemos más nuestros puntos de fuga o dibujemos a 3 puntos de fuga, cabrá más información en el mismo espacio de trabajo, pero al mismo tiempo esos objetos tendrán cierta deformación. Para el tatuaje esto nos puede ser útil, ya que nos permite integrar más objetos o más información en menos espacio. Pero también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en el caso de un retrato nos podría dar una angulación muy extrema que genere una distorsión en los rasgos faciales. Hay que estudiar esto de perspectiva, tratando de encontrar en las fotografías, en diferentes imágenes, cuál es la perspectiva o en qué perspectiva se está dibujando el objeto. Traten de experimentarlo y trabajarlo en diferentes versiones, tanto a un punto de fuga, a 2 puntos de fuga y por último a 3 puntos de fuga.